Bueno, chicos, les reitero mi saludo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este semestre vamos a estar viendo la materia de taller de construcción 2, pero en sí la materia se trata sobre lo que son las tensoestructuras y la arquitectura textil. ¿Qué es la arquitectura textil? La arquitectura textil es un sistema de construcción creado a partir de membranas tensadas. Esto se utiliza principalmente porque no vamos a tener que cargar ningún tipo de elemento superior, no vamos a tener cargas superiores, entonces al tener cargas aligeradas en la parte superior, permite la construcción bajo este sistema. Es usado principalmente para el espacio de coberturas con claros amplios. Esas estructuras logran una gran estabilidad y aparte de la estabilidad, permiten una versatilidad y adaptabilidad a cualquier tipo de forma, elemento flexible como los cables y las lonas, y sirve como una solución práctica como protección solar y para también hacer un elemento complementario de diseño. Las formas que pueda adoptar una lonaria depende directamente de los tensores, de la estructura dentro de la misma lona y de los postes que se pueda crear. Aquí hay una infinidad de sistemas que se pueden crear. Nos vamos a dar cuenta que aquí lo único que va a detener propiamente es la imaginación que tengan, de ahí no hay más. Las tensoestructuras se dividen como cubierta liviana, como membranas textiles tensoestáticas, tensoformas, membranas arquitectónicas, envolturas textiles y tensoestructuras. Con cualquiera de esos 6 conceptos, ustedes pueden investigar en internet. Diferentes países tienen diferentes nombres, no todos los países lo tienen denotado de la misma manera. Como les digo, en México existe todavía una faltante de estudio en esto. No está, está bien claro el estudio, pero no existe tanta aportación en México. La arquitectura textil se puede ocupar en diferentes formas: techos, cerramientos, elementos decorativos, debido a su ligereza, economía, a su elemento visual y aporte visual que va a tener. Existen en el mundo estadios que ocupan este tipo de estructura. Además de ser impactante, permite el desarrollo de espacios amplios con claros, sin la necesidad de tener elementos centrales, como se puede ver en este techo de esta estructura para unas canchas de tenis. No se requieren elementos centrales, lo único que se requieren la colocación y ensamble de algunos elementos rígidos en la parte central y laterales de los elementos. Se ocupa principalmente para optimizar la eficiencia energética, debido a que se pueden hacer elementos donde se ocupe el calor proveniente y en otros casos un sistema que no permita que se absorba tanto calor o tanta luz natural. La arquitectura textil no es algo nuevo, es algo que tiene bastante tiempo. La arquitectura textil ha existido en diferentes culturas y desde hace mucho tiempo. Fue iniciada como elemento de vivienda y refugio cuando se dieron cuenta que llevando una lona y con diferentes elementos estructurales se podían construir pequeñas tiendas. Las primeras aparecieron como las tiendas tipis norteamericanas, las beduinas, las tuareg y las grava. Son un tipo de arquitectura principalmente marcada en el oriente, ¿sí? Las estructuras fueron introducidas en la parte de África Central, en la parte de Somalia, Malí, Mauritania. La parte de arquitectura tuareg y grava no es más que la colocación de tiendas que permitían precisamente el aprovechamiento de no tener que llevar estructuras y poderse mover, principalmente para sociedades un poco nómadas. También igual lo que son las tiendas kazajas, si se dan cuenta, una tienda kazaja es muy parecida a lo que nosotros vemos en los circos. Es una estructura normalmente circular, la cual tiene un elemento central alto.
Actualmente existe un modelo de construcción muy parecido a la tienda kazaja. No sé si alguien ha escuchado el término de yurta. Chicos, ¿Cuál, perdón, Inge? yurta, No, Inge. ¿no? No, O no, lo que se Inge, conoce como carpa hawaiana, Tampoco. ¿no? no. Bueno, en Hawái existe una nueva tendencia que es precisamente la edificación de yurtas y de carpas hawaianas. Lo que hacen es la colocación de una cimentación muy pobre. Sobre esto, el ensamble de estructura de madera, un entablado de madera, la colocación de pies derechos, un anillo circular de acero, sobre el anillo circular de acero, tensores o elementos de vigas de madera, y sobre esto la colocación de una gran lona. No es solo una lona, sino que es la suma de varias lonas. Estamos hablando de abajo hacia arriba, de una lona de revestimiento, vamos de abajo hacia arriba, lona de revestimiento, una lona aislante de temperatura, una lona aislante de sol, normalmente es en color aluminio, que refleja la mayoría de cantidad lumínica, y por último, una lona aislante de agua. La suma de esas cuatro es lo que forman propiamente lo que sería el entablado para una yurta. También igual lo que sería la velaria romana, que es la representación de un sistema estructural basado en la colocación de uno o pocos soportes hacia las lateralizaciones. En la década de 1960, el arquitecto Freud Otto fue uno de los principales expositores de este tipo de construcción. Principalmente lo hizo en la creación del Dorto Marine en Carolina del Norte y del aprovechamiento diseñado para los diferentes estadios, como fue también el Parque Olímpico en Múnich. Ese tipo de estructuras, como se pueden dar cuenta, no es más que el estirantado de una lonaria y espacio de ese tipo mediante tensores. Es muy dúctil y permite cubrir grandes zonas sin el aporte de gran cantidad de peso. Actualmente existe desarrollos como lo son el Anfiteatro Cabo Guayana. Este es un anfiteatro, es un escenario semicircular que se utilizaba en la antigüedad para hacer representaciones teatrales, lo que es el anfiteatro, y que actualmente se utiliza con fines musicales o teatrales. La ocupación de esta, aquí estamos viendo un ejemplo en lo que es en el estado de Bolivia, en Bolivia. Y cómo se puede ir ocupando una lona. Aquí estamos viendo precisamente en un anfiteatro como una lonaria cubierta por, esta es una lonaria tipo tensada. La diferencia entre las demás es que hay lonas que adoptan completamente la forma de lo que sería la parte de deslizamiento de la lona, y hay un tipo de lonaria que trae un tipo de forma que en el momento que se va colocando, va solidificando y se va armando. Y con el tiempo completamente se solidifica. Aquí estamos viendo un tipo de sistema muy parecido a esto. Trae un tipo de cementita que con el tiempo se va endureciendo y no va permitiendo ya el cambio de forma. Esto es principalmente para lugares donde se quiere ver este tipo de armazón tipo cascarón. Se puede ocupar tanto en interiores como en exteriores. La definición de tensión, vamos a definir a tensión o tracción como la fuerza usada para poder estirantar o alar las estructuras moleculares de un material, como lo podemos observar. Las estructuras textiles tensadas son entonces aquellas donde sus partes trabajan bajo tracción o tensión, como se puede entender, y la regla fundamental en este caso para la estabilidad de esas estructuras es que se deben de mantener siempre curvas en direcciones opuestas para brindarle a la cubierta su estabilidad dimensional. Es decir, la misma carga de la lonaria sirve como un elemento de estabilidad al elemento. Aquí está. Todos los cables deben estar sujetados en su extremo, como lo podemos observar, hacia lo que será el elemento puntual, y también estar distribuido aquí, como estamos viendo, ese tipo de cascarón está armado por una tensoestructura sólida,
lo que estamos viendo es una lona que tiene muy parecido a lo que pasa con las casas de campaña. No sé si alguna vez ustedes han armado una casa de campaña. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes Sí. dijeron que sí? Yo, René, René. Sandra también creo y Carolina no. Para los que alguna vez han hecho una casa de campaña, normalmente existen espacios, canales vacíos de tela, donde se le coloca precisamente el armazón. El armazón son pequeños tubos muy delgados, que en el momento que uno los ve, pareciera que se van a romper, pero en el momento que van formando una retícula más larga, van agarrando una rigidez. Y la rigidez la forman en el momento que se completa lo que puede ser esta forma en forma de arco o cilíndrica, y cuando se logra terminar, logra tener una mayor cantidad de tensión. Aquí estamos viendo cómo la utilización de esas tensoestructuras es bastante viable en varios tipos de sistemas. No solo es la colocación mediante sistema sólido, sino también se puede hacer mediante sistema de cable, como lo estamos viendo en la parte lateral superior izquierda, o con relingas. La relinga es un tipo de armadura o unión. Las uniones se hacen en base a pernos o birlos que se conectan directamente a tensores normalmente izados a lo que son muros o elementos estacionales en paredes de edificios, sin la necesidad de colocar lo que serían puntales o mastiles. El tipo de construcción normalmente, en muchos casos, cuando no tenemos lateralización, es con mastiles. El mastil es un poste vertical que aparte de generar altura y se coloca a un punto más alto de la tensoestructura, sostiene y tensa a la membrana manteniendo su forma. Son elementos circulares, la mayoría de ellos están vacíos en la parte inferior, en la mayoría del tubo. Sin embargo, muchos en su caso al final, para poderse anclar mejor al suelo, se les añade un poco de concreto en la parte final y se ancla con una pequeña placa de acero y pernada para que no pueda separarse del subsuelo. Los pernos, como están viendo, es un perno sencillo de sujeción, el cual tiene un doble birno y contatuerca. Estos puntos de anclaje están tensados hasta una cantidad. Normalmente se mide la tensión de anclaje para no superar y para que cuando exista una cantidad de viento, normalmente ese sistema se calcula más por viento y por cargas como puede ser nieve o granizo para poder cuidar esa estabilidad que puedan tener estos elementos. No sé si hasta acá